Can Yaman lo ha vuelto a hacer. Dejó a todos con la boca abierta, y esta vez tiene que ver con Demet Özdemir. Ojo, que no es lo que te esperas. El bombazo ha sido el titular, pero la razón detrás, eso es lo que te va a dejar pensando. Sé que muchos estáis todavía con la espinita clavada de su relación, ¿verdad? Es que eran la pareja de moda, lo arrasaban todo. Y ahora de repente Can Yaman suelta esto, amo nuestro vínculo. Uf. Un vínculo que según él tiene una razón que te va a sorprender. Pero, ¿cuál es esa razón? Porque si eres como yo, ya estás intentando adivinar, ¿no? ¿Será que la llama sigue viva? ¿O es algo mucho más estratégico? A ver, para ser honestos, esto de los famosos es un mundo aparte. Lo que parece una cosa, a veces es otra totalmente distinta. Cuando Can dice que ama nuestro vínculo, ¿a qué vínculo se refiere exactamente? ¿Al que tuvieron como pareja? ¿O al que tienen ahora como amigos? Porque mira, muchos dicen que esto es una estrategia de marketing, que están avivando la llama para mantenernos a todos pegados a la pantalla. Y no te voy a engañar, es una teoría que tiene mucho sentido. Piensa en el revuelo que se arma cada vez que se menciona su nombre juntos. Es oro puro para las redes. Pero, ¿y si fuera algo más? Lo que yo creo que está pasando es que a pesar de que su relación amorosa terminó, han sabido mantener una conexión especial. No es fácil, ¿eh? Después de estar tan unidos, pasar a ser solo conocidos, requiere madurez, y quizás Can Yaman ha llegado a ese punto. Él es muy apasionado, lo hemos visto, pero también tiene un lado muy profesional. Quizás este vínculo del que habla es la admiración mutua, el respeto por el trabajo del otro, y el cariño que se guardan como compañeros de profesión. Muchos dicen que Can Yaman se está haciendo publicidad con Demet, y sí, algo de eso seguro que hay. Pero también sospecho que hay una parte de verdad en sus palabras. Es innegable que Demet Özdemir le aportó muchísimo a su carrera, y viceversa. Eran un tándem perfecto, se complementaban de maravilla. Y es normal que él sienta cariño por esa etapa y por la persona que le acompañó en ella. No tiene por qué ser amor romántico, ¿entiendes? Puede ser un amor de colega, de alguien que fue importante en tu vida y con quien compartiste algo muy grande. Y es que piénsalo bien, ¿cuántas parejas famosas terminan su relación y luego se echan pestes el uno al otro? Son pocos los que consiguen mantener una relación sana después. Si Can Yaman es capaz de decir esto públicamente, algo bueno hay ahí. No es el típico comentario frío de él sigue su camino y yo el mío. Hay calidez, hay cariño. Y eso, queridos, eso es lo que nos tiene a todos intrigados. ¿Será que él la echa de menos en un sentido platónico? ¿O simplemente valora la huella que ella dejó en su vida y en su carrera? A mí me parece que es una mezcla de ambas cosas. Los artistas son personas muy sensibles, y es normal que recuerden con cariño a quienes les impulsaron. Y Demet, sin duda, fue un gran impulso para él. Lo que sí tengo claro es que esta declaración ha abierto la caja de Pandora. Ahora todos vamos a estar mirando con lupa cada uno de sus movimientos, cada comentario, cada me gusta en redes sociales. Y ellos lo saben. Por eso digo que lo de la estrategia tiene su peso, porque les beneficia a ambos. Mantienen el interés del público, la gente sigue hablando de ellos, y eso siempre es bueno para sus proyectos. Pero, ¿y si la sorpresa es que realmente se tienen un cariño genuino y sano, sin segundas intenciones? Eso sería lo más bonito, ¿no? Que dos personas que compartieron tanto puedan seguir queriéndose, aunque sea de otra manera. A veces idealizamos mucho a las parejas y cuando rompen esperamos que se odien para siempre. Pero la vida real es mucho más compleja. Yo creo que Can Yaman con esto de amo nuestro vínculo, lo que está intentando decirnos es que valora la conexión que tuvo con Demet, que fue algo especial y que siempre guardará un buen recuerdo. Y quizás, solo quizás, ese recuerdo le da fuerzas para seguir adelante, con o sin ella en su vida sentimental. Así que dime, ¿tú crees que esta declaración es pura estrategia de marketing, o hay una pizca de verdad en ese cariño que Can Yaman dice sentir por su vínculo con Demet Özdemir?